Muy buenos días, gente. Aquí estamos en el canal y tráete las palomitas, tráete los churros, tráete las cosas porque, gente, esto va a ser alucinante. Recientemente el jefazo de CD Projekt Red se pronunció él mismo en las redes sociales criticando a un youtuber, este tío, ENDYMION, que es un tío increíble que publica información de cómo las empresas están comprando en la agenda progre y el wokismo, y es alucinante, tiene unas pruebas increíbles, ¿no? Bueno, pues este tío lo tomó personal y dijo lo siguiente: cualquiera puede escribir completas tonterías. El jefazo de CD Projekt Red se harta de las teorías de la conspiración y pide sentido común. Pero vamos a ver que las teorías de conspiración no son tantas. Mikal está cansado de ciertas personas que publiquen cosas sin sentido en redes sociales y que haya usuarios que se lo crean. Por favor, no puede ser, ¿no? Bien, ¿qué más? Vamos a ver. El codirector ejecutivo de CD Projekt Red, Michael Novarowski, ha publicado un mensaje en Twitter respondiendo a algunas de las teorías conspiranoicas que se están difundiendo en contra de la empresa. Parece que vivimos en tiempos en los que cualquiera puede escribir completas tonterías. Contratación impulsada por el DEI, diversidad, equidad e inclusión. Contratamos basándonos únicamente en el mérito y el talento. Ahora veremos. Del mismo modo que hacemos juegos impulsados únicamente por la visión artística. ¿Por qué elegimos Unreal Engine? Bueno, por motivos de motor gráfico tal y cual, ¿no? Y aquí vamos a ver, gente, la respuesta. Esta es la respuesta de este tío, ¿eh? Esto fue el video original publicado por ENDYMION. Esto es el video respuesta de ENDYMION publicado hace 18 horas, que ahora lo vamos a ver. Y fíjate, este tío dijo esto, Michael, y la gente le respondió en la cara diciéndole: pero no mientas, que la mentira tiene patas muy cortas. Mira, ¿de qué diablos estás hablando? DEI Award, premio de DEI, de Diversity, Equity and Inclusion a CD Projekt Red. ¿Qué más? Hola, creo que es genial que estés dispuesto a entablar un diálogo. Solo tengo una pregunta. Si no participas en prácticas de contratación de DEI, ¿por qué tienes un segmento del sitio web que muestra una evaluación que hiciste y que dice específicamente que quiere fortalecer la cultura del DEI? Como podemos ver, mira, los pilares fundamentales: Environment, Governance y Social. Aquí, enriquecer la cultura del DEI mediante un liderazgo inclusivo. O sea, contratas a gente según su género y según su orientación sexual. Es que, tío, venga, seguimos. ¿Qué es esto? Ah, tu sitio web, Diversity and Inclusion. Contrataste a una activista que quiere usar todos los medios posibles para promover la agenda gay. No te creo. Mira, aquí dice este artículo que lleva ya un tiempo, lo siguiente: la defensora de Sweet Baby Inc., que dice que deben utilizar todas las palancas para impulsar la agenda LGBTQ, anuncia que se une a CD Projekt Red. O sea, Mary Kinney, es que, como puedes ver, o sea, ¿qué me cuentas? O sea, ¿a dónde crees que la gente es tonta, de verdad, macho? O sea, ¿a dónde vamos? Seguimos con más. Mira, esto es el artículo en internet. Obviamente la prensa se puso toda muy cachonda y publicaron pues artículos como que diciendo: no, es que esto son tonterías, ¿no? El CEO de Witcher y Cyberpunk aborda la afirmación falsa de que CD Projekt Red está en graves problemas porque es demasiado consciente, woke, ¿no? Parece que vivimos en tiempos en los que cualquiera puede grabar tonterías absolutas. Este otro artículo en MSN, Microsoft: el director de CD Projekt Red rechaza la teoría conspirativa contra la diversidad de los videojuegos. Vivimos en tiempos... Bueno, lo mismo, ¿no? Y aquí vemos el video de este hombre, que este hombre es el que le atacaron, porque el video original publicado por ENDYMION, este tío, fue este video en el cual dijo que habló con un insider de CD Projekt Red que le dijo estas cosas, y después saltó el director. Aquí está la página web de CD Projekt Red, de DEI, como podemos ver. Mira, Diversity and Inclusion, como podemos ver. Alucinante. Y ahora veremos este video de ENDYMION, que es alucinante. O sea, atentos porque no tiene pérdida. Vamos allá. We know that there was no agenda or checking of boxes because Witcher 3, as you likely know, was completely faithful to the books it was based on and had no diversity in people within its world. Everybody was white basically because The Witcher is based on Sapkowski's work, who is, as you may know, a Polish author, and he based the entire mythos of The Witcher on Slavic folklore.
O sea, que Witcher 3 todavía no tenía agenda DEI porque está obvio, porque el videojuego siguió fielmente la agenda, bueno, la agenda, el libro del autor, ¿no? De una forma muy fiel. These days, we know already that they are indeed committed to diversity, equity, and inclusion, so there's no way this is going to stay this way for long going forward. Claro. As I mentioned before, CDPR has entire videos dedicated to ESG or economic social governance. O sea, esta empresa CD Projekt tiene vídeos completos dedicados al ESG. Es que venga, tío, no me vengas con tonterías que no. Environmental social governance, where they deliberately go out of their way to promote their commitment to ESG within their games. People can say that I'm lying, but that video exists. They even have a section near the end of the video where they specifically detail exactly what they are doing with ESG in mind going forward. Remember that this video is 2 years old at this point, so these policies have likely only evolved since then. We know that CDPR is pushing DEI because they literally have entire sections of their website dedicated to this very initiative. Claro. It's not like they hide any of this, just go on their website, it's public. They have entire sections that are dedicated to DEI and other things. It's plain as the eye can see. It even has a picture of a pride parade behind it all with all the usual rainbow colors. And as you scroll, CD Projekt Red literally admits that they are pushing to hire based on inclusivity, where it says that they want diverse teams. Mira, eso es increíble. Dicen, quieren equipos diversos y también líderes inclusivos. Pero claro, ¿a qué se refiere esto? Que, pues obviamente promocionan líderes en base a su orientación sexual y a su género, porque es obvio, tío, alucinamos. And inclusive leaders. This is corporate speak for we want people of color to be put in roles of power within our company, not based on merit, like the CEO claims, but based on identity alone. Again, I'm not lying about any of this. You can go look this up yourselves, assuming they don't nuke this website and change everything. But as of the making of this video, this is what the website says. He claims that CDPR doesn't push things like hiring based on identity or diversity. But his own employees and initiatives are ousting him on their own website. Like, you can't make this up. I also noticed in the CEO's response that he never once debunks the part I say where I was told that CDPR is an absolute chaos behind the scenes and that they're struggling to move things forward. He expertly skirts around this issue and doesn't really address it, but that's okay, Mr. CEO, because I noticed and that's what matters. Strangely enough, CDPR never commented how back in 2021, when Legacy Killer HD, another YouTuber, had a whole video detailing the staggering amount of talent that was leaving the company following Cyberpunk's disastrous release. Around 11 directors left the studio post Cyberpunk's launch, which was in 2020, in case you forgot. So in the last 4 years, CDPR has lost 11 directors of various levels, including the Witcher 3 director, and plenty of other talent as well. But it gets weirder because the CEO says CDPR hires based on talent and merit alone, which is interesting because that's also not true at all. Let me explain. Tell me, CEO guy, why your company has been caught red-handed having scholarship programs that explicitly go out of their way to not hire or endorse fledgling male developers. Claro, ahí está. O sea, vamos a ver, si tú contratas en base a méritos, ¿por qué CD Projekt Red tiene hasta un sistema de mentoría para aprender a codificar que excluye específicamente a los hombres? O sea, los hombres no pueden aplicar, únicamente las mujeres o las personas trans que pueden aplicar. Entonces, ¿cómo tú dices que después de esto, dices tú que tú contratas en base a la meritocracia cuando tus propios sistemas de los scholarships, las becas, van en contra, discriminan a los hombres biológicos? Y tú después me vienes y me dices, no, es que nosotros somos personas que contratamos en base al único talento puro, bruto y tal y cual, ¿no? Venga, tío, venga, hombre, que se dé la mentira, macho. But only female ones instead. Claro. I thought you guys were all about diversity, equity, and inclusion. Are men not considered a part of that narrative, even though your workplace is predominantly white men? I mean, you guys literally exist in Poland of all places, and the team that made the Witcher trilogy especially was overwhelmingly white men as well. So why do you think it's a good idea to exclude the next generation of would-be talent game developers that have proven during your entire company's existence and success to be a massive boon to your talent pool? Why is it okay to kick men out of your equation within a company that was literally built on the backs and talent of the very same men you now refuse to help get their own starts in the industry? It doesn't sound very merit or talent driven to me. I mean, the CEO is also a white guy too.
And that's not diverse either. Why isn't the CEO of CDPR a black woman now instead? It's incredibly tone deaf of CDPR, and it proves yet again that they are lying through their teeth. You want to only help women get into the industry, but you reject men because your Western activist moron friends you hired into your company have already begun to rot you guys from the inside out. You got this middle-aged man staring like a deer in headlights wearing a shirt with a rainbow on it as he stands there assuring the investors that CDPR is definitely going to push for more women and people of color to get hired based on identity alone. In a country like Poland that is well over 90% white, and at a company, no less, that wouldn't exist without the very men you're now excluding, and that doesn't really seem very diverse to me. This kind of stuff, it needs to end in these studios. I know it's not just CDPR, it's rampant across the industry, but there's... O sea, gente, ¿qué más crees? Obvio, claro y contundente. Y después nos salta este director, este tío, con su respuesta y dice, no, es que únicamente estamos contratando mediante a los méritos únicamente, ¿no? O sea, ahí está. Mienten de una forma brutal. Su propia página web dice claramente sus prácticas. Después de esto, contratan a una persona que defiende la agenda también para su empresa, para impulsar la agenda de una forma abierta, y después tienen el morro de venir y decirnos a nosotros que nosotros somos los equivocados, que ellos son los santos. Si lo tienes aquí mismo, mira la página web, macho. Nuestra identidad es la esencia de lo que somos y lo que compartimos con los demás cuando trabajamos juntos. El potencial de que se puede liberar a través de la diversidad fortalece nuestros juegos, comunidades y equipos. La apertura a orígenes de todo esto crea colaboraciones e ideas más significativas. Líderes inclusivos. Los líderes inclusivos crean equipos y relaciones saludables basadas en la confianza y la comprensión. Nuestra diversidad nos impulsa a crear un entorno inclusivo. Joder, macho, tanto palabra de diversidad, inclusividad, inclusivo. Es que da náuseas, en serio. Donde los líderes auténticos, o sea, que lo hizo aposta, tienen la capacidad de escuchar cada persona, superando los sesgos inconscientes en los procesos de toma de decisiones. La inclusión fomenta el crecimiento y la resiliencia de nuestro equipo, quienes se sienten empoderados. Joder, macho. Es que leo esto, es que da asco. Empoderados por los líderes para asumir riesgos y presentar con valentía diferentes puntos de vista. Es que CD Projekt Red están cocidos, pero literalmente. Nada más, gente, aquí está la prueba, la evidencia, todo en tu cara. CD Projekt Red, su próximo juego The Witcher, mal lo veo, porque como le inyecten esta basura progre, el juego puede que sea un total despropósito. Y me da mucha pena, porque The Witcher 3 es una joya, y todavía lo juego de vez en cuando, porque es literalmente The Witcher 3 es un juego que es simplemente una joya absoluta. ¿Y por qué? Muy simple, porque en vez de enfocarse a la agenda progre, porque en ese tiempo no se enfocaron a crear un juego libre de todo tipo de agenda política. Y así es como los juegos de verdad tienen calidad y hacen dinero. Ahí está, gente. Recordemos Black Myth Wukong, un ejemplo perfecto. Es que ya lo dije, China y Corea van a dominar el mercado de los videojuegos en la próxima década hasta que las empresas occidentales se den cuenta, digan, oye, somos tontos, vamos a resetear nuestra agenda, vamos a eliminar la política y a ver si hacemos dinero, porque es que literalmente no están haciendo ningún dinero, porque están tan obsesionados con la agenda de que no están haciendo dinero. Bien, pues nada más, gente. Como siempre digo, nos veremos en los siguientes. Hasta pronto.